Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Les saluda Maritza Brizuela. Estamos aquí en los estudios de Radio María de Washington, D.C., específicamente en la ciudad de Manassas, Virginia. Y como ustedes bien sabrán, vamos a darle continuidad a nuestro tema que hemos venido trabajando las últimas semanas, en las que estamos aprendiendo tanto de nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Ya viene preparado, diácono? Señora, aquí estamos preparados. Tenemos un tema interesante hoy. Vamos a hablar sobre el capítulo 11 del Manual de la Legión de María, que nos enseña sobre la estructura de la Legión. Muy interesante. Y por ahí me he encontrado muchas personas de la Legión que están encantados con este tema, porque ayer se sinceró una señora y me dice que saludos, por cierto, a la señora María Bonilla, y me dice, es que, mire, a mí me cuesta leer sinceramente. Y entonces, yo estoy aprendiendo mucho escuchándolos a ustedes, y le digo, bueno, nos alegra saber eso, Claro, ¿verdad? Claro que sí. Así es que un saludo para ella y a todos los que de repente ahí me dicen, ahí la vemos en el programa con el diácono. Y por ahí también hubo un comentario que me hizo mi esposa sobre alguien de la Legión de María, que le había dicho que es que el diácono fue muy fuerte cuando dijo que el trabajo que se asigna en la Legión habría que hacerlo. Es lo que el manual nos dice. O sea, para que un trabajo sea válido, para que tenga validez, para que se pueda reportar, tiene que ser un trabajo que sea asignado en la Junta. Hay situaciones especiales y que se presentan esporádicamente. Son situaciones en las que, por alguna razón, cualquiera que sea, no se puede hacer el trabajo. Lo más común es porque a las personas que se iba a visitar o a quien se iba a dirigir la evangelización, a última hora llaman para cancelar porque no tienen tiempo o por alguna razón especial. En ese caso, los legionarios a los que se le ha asignado el trabajo tienen que llamar a su presidente de su presidium, para que este presidente o la presidente, conocedora de la situación, les pueda asignar otro trabajo o que se unan a alguno de los equipos que ya se han formado. Y solamente así se puede rendir el informe del trabajo. No fue asignado en la Junta, eso es cierto, pero fue asignado por el presidente como respuesta a un caso fortuito que se presentó. Como lo dije anteriormente, se presenta esporádicamente, no es todas las veces, no es todas las semanas. Hay situaciones de situaciones, usted sabe que eso Correcto. sucede así. Entonces, el trabajo que se asigna, hay que realizarlo. Lo que no se puede hacer es que a mí me asignen un trabajo y yo como legionario digo, no, yo tengo pereza o no quiero o no me gusta, voy a hacer otro. Ese trabajo no es válido. Tiene que ser asignado o reasignado por el presidente para que tenga alguna validez. Eso es, yo pienso que con esto queda aclarado ese punto. Y es bueno que se presenten cuestionamientos, dudas y preguntas, Claro. Porque así nosotros las vamos resolviendo. Correcto. Y también los invitamos a todos a que nos hagan comentarios en todas las plataformas que tenemos, de YouTube, de Facebook, de Radio María, Correcto. de Radio María Play, y aquellos que tienen la oportunidad de ver los programas en Roku TV, que también nos hagan comentarios, que nos llamen o que entren a nuestras páginas y nos comenten, nos hagan las preguntas o las recomendaciones que pueden hacer también. Exactamente. Muy bien. Entonces, decíamos que vamos a hablar hoy de la estructura de la Legión de María. El capítulo 11 del manual nos habla precisamente de eso.
Y nos dice que la estructura de la Legión de María lo resume en 5 aspectos importantes, que es importante igualmente que nosotros los legionarios los sepamos y que los tengamos presentes. El primero de ellos es el fin y el medio. Y el fin y el medio no es otro que la santificación personal. El segundo aspecto que nos menciona es un sistema intensamente ordenado. La Legión de María tiene un sistema intensamente ordenado. Aquí habíamos hablado de la disciplina y la formación, que no solamente se nos da como legionarios, sino que sirve también para nuestra vida diaria. Otro punto importante es, nos da a conocer quién es el socio perfecto y las cualidades que debe tener un socio perfecto. Además, nos recuerda nuestro deber primordial. ¿Cuál es el deber primordial del legionario? Y por último, nos habla lógicamente de la base de la formación y de la formación como legionario, como estructura legionaria de cada uno de sus miembros, al igual que la formación espiritual, que es la junta semanal del presidium. Entonces vamos a tratar de ir desarrollando cada punto. Fin y medio. La santificación personal. Decíamos nosotros que en el primer programa que le grabamos nosotros, que emitimos nosotros sobre la Legión de María, hablábamos del capítulo 1 del manual, que nos recuerda la historia de la Legión de María y el fundamento. Pues la santificación personal, ante todo y sobre todo, la Legión de María se vale como medio esencial, dice el manual, para sus fines del servicio personal activado por el influjo del Espíritu Santo. Un servicio personal activado por el influjo del Espíritu Santo. No es por nuestra propia voluntad. Es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza y quien nos impulsa y que activa nuestra espiritualidad. Teniendo por primer móvil el apoyo a la divina gracia. Y por último, la gloria de Dios y la salvación de los hombres. O sea, resumiendo un poco, decimos que el legionario recibe el impulso, el influjo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ese influjo del Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros, entonces, en primer lugar, a pedir la gracia, la divina gracia, porque sin la divina gracia nosotros no conseguiremos nada. Va a ser inútil todo nuestro esfuerzo. Y en segundo lugar, siempre nuestro trabajo apostólico, nuestro trabajo legionario, siempre es para la gloria de Dios, no para la vanagloria del legionario, sino va dirigido siempre a la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Por lo tanto, se puede deducir que la santificación personal no es solo el fin que pretende alcanzar la legión, no solo la santificación personal, sino también su principal medio de acción. No es solo el fin, sino el medio de acción. Es el vehículo que utiliza la Legión de María, la santificación personal. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo a él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Es decir, cuando nosotros recibimos la gracia del Espíritu Santo, bueno, todos los bautizados recibimos la gracia del Espíritu Santo en el bautismo.
Volvemos a vivir un Pentecostés personal e individual el día de nuestra confirmación. Pero en la Legión de María nosotros recibimos la gracia en la junta semanal. Allí nosotros recibimos la gracia. ¿Y cómo podríamos nosotros explicarlo? Bueno, sabemos que la Virgen María es la llena de gracia. Y esa gracia en ella abunda y reabunda. De tal manera que nos dice el manual que la gracia es desbordante en la Virgen María. Y esa gracia que ella no necesita, y no la necesita, ¿por qué? Porque ella está en presencia de Dios. Y a esa gracia, como no la necesita, entonces ella se la regala a sus fieles, a sus hijos, a quienes se las pidan, en la forma que ella quiere, como quiere, en la cantidad que quiere y en la manera que ella quiere. Entonces nosotros, cuando vamos a la junta semanal, allí recibimos la gracia del Espíritu Santo, y es la misma gracia que es desbordante en la Santísima Virgen María. O sea, a través de María, la esposa del Espíritu Santo, nosotros recibimos esa gracia. ¿Y esa gracia para qué nos sirve a nosotros? Pues nos sirve para, en primer lugar, alcanzar e ir edificando nuestra salvación. Pero igualmente nos da la fuerza para nosotros poder hacer nuestro trabajo de evangelización, nuestro trabajo apostólico. Pero al mismo tiempo que nos da la fuerza y nos da el impulso, es la misma gracia que nos hace recordar a nosotros, la divina gracia nos hace recordar que nuestro trabajo siempre tiene que ser dirigido y enfocado para nuestro Señor, para Dios, para la gloria de Dios, no para nuestra vanagloria, es para la gloria de Dios. Y eso lo podemos alcanzar ¿cómo? A través de la gracia. Y podemos recordarlo, lo que nos dice la palabra de Dios. Si no estamos con Cristo, entonces nosotros no podemos hacer nada. Porque nosotros, como la uva, en la parábola esta que acabamos de escuchar, como el fruto de la vid, como la uva, tenemos que estar unidos, así sea en el racimo, y el racimo estar unido a la rama, para que esa rama igualmente se alimente de la savia del árbol, que es Cristo, y podamos dar unos frutos abundantes. Sin Cristo no podemos dar frutos. Para la gente que nos escucha, ¿qué tipo de gracias podemos pedir? Bueno, la gracia de Dios. La gracia de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios es la manifestación divina en nuestras vidas, que no nos va a dar la divinidad, por lo menos muertos, por lo menos vivos, ¿verdad? Pero es el mismo Jesús quien actúa en nosotros. Es el mismo Jesús que con su gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, no es más que la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos el bautismo, que recibimos la gracia de la Santísima Trinidad, esa gracia de la Santísima Trinidad nos permite a nosotros que se nos borre el pecado original, que nosotros podamos pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que ya seamos verdaderos cristianos, y todo eso que nosotros aprendemos en las catequesis del bautismo y que la Iglesia ha enseñado desde siempre a través de la doctrina. Pues esa es la gracia que nosotros podemos vivir o podemos pedir, la presencia de Jesús en mi vida, para que sea Jesús, para que sea la voluntad de Él quien se cumpla en mi vida y no sea mi voluntad. Que en el momento y en la medida en que nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, en esa misma medida nosotros vamos a tener una vida más cristocéntrica. Y esa vida cristocéntrica nos permite a nosotros mostrar a Cristo y ocultarnos a nosotros. Es lo mismo que pasó con Juan Bautista. Juan Bautista decrece para que Jesucristo crezca. Igualmente sucede en nuestra vida espiritual y en este caminar. Tenemos que decrecer nosotros, ocultarnos nosotros, no mostrarnos nosotros, para que nosotros podamos mostrar a nuestro Señor Jesucristo a los demás.
Ahora, si el mostrar a nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer a través de la Santísima Virgen María, pues es mucho más fácil para nosotros y más cómodo porque ella ella se encarga de ayudarnos y de facilitarnos de alguna manera el camino para que nosotros podamos ser otros Cristos, lógicamente, guardando las proporciones y entre comillas, dentro de la comunidad. Acuérdense que nosotros estamos llamados a ser luz para los demás y sal para la tierra. No porque nosotros digamos, sino porque Dios, el mismo Jesús, no nos pide. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Nos dice también que es un sistema intensamente ordenado. Y para ello nos da 3 puntos o aspectos importantes. El primero de ellos nos hace una comparación. Y esta comparación es cuando nos dice que los grandes manantiales de agua y cualquier fuente de energía, se malogran si no están canalizados. De igual manera, el celo sin método y el entusiasmo sin orientaciones jamás traen grandes resultados, ni interiores ni exteriores, y frecuentemente son poco duraderos. Analicemos un poco y pensemos un poco en este aspecto. Miren, una fuente de energía cualquiera hay que canalizarla para que tenga un efecto deseado. De pronto nosotros sabemos que los cultivos necesitan un reguío, necesitan un riego. Ese riego puede ser tomado de las fuentes naturales, que son los ríos, o de los lagos o lagunas, y se canaliza y se lleva el agua hasta el sembradío. Otras pueden ser por fuentes artificiales. Y esas fuentes artificiales es trayendo el agua con algunas maquinarias como motobombas, ¿verdad? Que las traigan de las profundidades de la tierra, la almacenen en un tanque y luego esa agua se redistribuye o se distribuye para que pueda llegar a cada una de las plantitas que nosotros hemos sembrado. O las fuentes de energías. Ahora la humanidad tiende a las energías, al consumo de energías no renovables, como la energía solar, por ejemplo, los paneles solares. Pues los paneles solares, ¿qué hacen? Toman la energía, la acumulan, la depositan en unas baterías o en unos aparatos allí que las guardan, y luego eso se distribuye en los hogares o en las casas o en las fábricas en donde haya energía solar. Y así cualquier fuente de energía. Pues de la misma manera sucede con el celo y el entusiasmo. El celo apostólico. Hablan del celo apostólico en iglesia, se habla mucho del celo apostólico. Y el celo apostólico es cuidar para que la doctrina no se desvirtúe. Es por eso que la iglesia se preocupa de que cada grupo apostólico tenga un director espiritual para que esté velando, o para que cumpla con el celo apostólico, para que esté velando para que la doctrina no se desvirtúe y no tome otros caminos, ¿verdad? Lo mismo sucede lo mismo que sucede con las fuentes de energía sucede con el celo y el método, que tienen necesariamente que ser orientados para que haya un resultado. Porque si este entusiasmo espiritual de las personas, de todos los fieles, no es orientado, no es canalizado, probablemente va a tomar rumbos diferentes. Entonces van a haber malas interpretaciones y se desvirtúa la fe
por llamarlo de alguna manera. Y estos resultados, lógicamente, no van a ser beneficiosos ni espiritualmente, ni interiormente, ni van a ser beneficiosos exteriormente para el pueblo, para las personas que de alguna u otra manera tienen alguna influencia, ¿verdad? Con respecto a la fe que se está viviendo en un momento determinado. Entonces, es un sistema intensamente ordenado porque la Legión de María nos ayuda a canalizar, en primer lugar, ese celo apostólico y el entusiasmo que tenemos nosotros como cristianos e irlo orientando y orientarlo hacia un fin principal. ¿Cuál es ese fin? La santificación personal y la gloria de Dios. Nunca podemos perder ese norte. La santificación personal, y no solamente la individual, sino de todos los miembros de la Legión y de todas las personas en general, pero siempre para la gloria de Dios. Segundo aspecto, dice que como consecuencia de esto, la Legión ofrece a sus miembros no tanto un programa de actividades, sino una norma de vida, lo que habíamos hablado anteriormente, la disciplina. Aquí en este capítulo lo hablan como una norma de vida, pero es la disciplina que nosotros habíamos hablado. Y promete además manifiesta perseverancia y acrecentamiento en aquellas cualidades que integran la base de la organización. ¿Cuáles son esas cualidades? Pues mirémoslo bajo este aspecto. San Pablo, en una de sus cartas, nos recuerda que nos habla de la multiforme gracia de Dios y que esa multiforme gracia de Dios hace que algunos tengan el don de la palabra, otros que tengan el don del servicio, y nos recuerda que el que tenga el don de la palabra, que hable palabra de Dios, el que tenga el don del servicio, que se dedique a servir, el que tenga el don de la enseñanza, que se dedique a enseñar, y así sucesivamente, para que la gracia de Dios pueda ser canalizada en un mismo objetivo. Igualmente, la Legión aprovecha las cualidades de cada uno de sus miembros para que ellos desarrollen un trabajo, y ese trabajo sea rico en la producción de frutos, que sea un trabajo que produzca unos resultados tangibles, los cuales se pueden ver a corto plazo, pero hay otros que se ven a largo plazo. Independientemente de eso, siempre es orientado de acuerdo a los dones, a las capacidades, a las virtudes que tenga cada uno de los legionarios. Y por último, fe, amor a María, intrepidez, abnegación, fraternidad, espíritu de oración, prudencia, obediencia, humildad, alegría y espíritu apostólico. Que esto no nos habla a nosotros más, sino que las virtudes que compendian la perfección cristiana. Para que nosotros podamos ser perfectos como cristianos, debemos tener por lo menos unas cuantas de estas virtudes. La fe, el amor a María, ser intrépidos, tener abnegación, fraternidad. Sí, somos muy buenos cristianos, pero no nos conmovemos del dolor del otro, ¿verdad? Espíritu de oración, prudencia, obediencia, humildad, alegría. No se concibe un cristiano triste. Los cristianos tenemos que ser alegres, Maritza, porque tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Y lo dice la palabra del Señor. Es un Dios de vivo, no es un Dios de muerte. Si tenemos un Dios que es vivo, ¿por qué tenemos que estar tristes? Tenemos que estar alegres. Y el espíritu apostólico siempre. El espíritu apostólico tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Porque Santiago nos lo recuerda en la epístola, capítulo 2, una fe sin obras es una fe
muerta. Exactamente. Entonces tiene que estar en nosotros vivo ese espíritu apostólico. Y todas estas, pero si nosotros podíamos tener algunas de estas cualidades o virtudes, más bien, podríamos entonces alcanzar o pretender alcanzar la perfección como cristianos. ¿Verdad? Muy bien. Fin y medio, la santificación personal y un sistema intensamente ordenado. El socio perfecto. ¿Quién es el socio perfecto? Interesante. Dice, lo voy a leer textualmente. Dice el manual, según el criterio de la legión, el legionario perfecto es el que cumple en todo fielmente con el reglamento. El que cumple fielmente con el reglamento. ¿Y dónde está el reglamento? En el manual. Pero además nos recuerda, y no precisamente aquel cuyos esfuerzos se vean coronados por algún triunfo visible o endulzados por el consuelo. Recordamos lo que hablábamos hace unos minutos sobre la vanagloria, que es para la gloria de Dios, no para nuestra propia vanagloria. Cuanto más se adhiera uno al sistema legionario, tanto más se es socio de la legión. Primer aspecto. Segundo, se les exhorta a los directores espirituales y a los presidentes de los presidios a que observen ellos y recuerden con frecuencia a los demás legionarios este concepto del verdadero socio. Por lo tanto, hay que hacer énfasis. Los que tenemos el privilegio de ser directores espirituales de la Legión de María, tenemos que hacer énfasis siempre en que hay que estudiar el manual. De hecho, si usted recuerda en el programa que aquí hicimos en el orden de la Junta Semanal del Presidium, hablábamos del estudio del manual. Y en esa ocasión recordábamos también que se recomienda que en los primeros años los presidios nuevos estudien el manual cada semana. Entonces, ¿quién es el socio perfecto? Una vez le hicieron esta pregunta a Frank Duff, el fundador de la Legión de María, en un programa de televisión irlandesa, en Irlanda, y dicen, hermano Frank Duff, ¿quién es el socio perfecto? Y entonces él dijo, bueno, el socio perfecto es aquel que conoce y respeta el sistema de la Legión de María. Y el manual lo dice, es el que cumple en todo fielmente con el reglamento y no precisamente aquel cuyos esfuerzos se vean coronados por algún triunfo visible o endulzados por el consuelo. No, que el hermano Juan o el hermano Pedro o la hermana María son muy buenos legionarios, porque ellos cuando van sí hablan de la legión y la legión y la legión. Pero a lo mejor no cumplen con lo que nos manda el manual, con lo que nos dice el manual. De llegar temprano a la junta, por ejemplo, de hacer el trabajo legionario. Entonces no sucede. Ha sucedido en algunas ocasiones, por lo menos que yo tenga conocimiento, que hay legionarios que dicen, no, es que a mí ese trabajo no me gusta, yo voy a hacer el otro. Voy a hacer porque es el que me gusta más. No, tenemos que tener un espíritu de obediencia, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes para aceptar incluso lo que no nos gusta. Hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan en nuestra vida diaria, pero tenemos que aceptarlas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un jefe que es odioso, que es tirano? No nos gusta, pero tenemos que aceptarlo, porque es el jefe que nos tocó. A veces dicen los jóvenes, yo sé porque yo tengo mucho contacto con jóvenes porque me buscan mucho para consejería. Sí, diácono, lo que pasa es que mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende.
yo siempre les digo, basta con que tú los entiendas. Basta con que tú los entiendas porque ellos fueron quienes fueron los padres que te tocaron. Muy bien. Ese es el socio perfecto. El que conoce y respeta el manual. Sin muchos preámbulos y sin muchas arandelas, ¿verdad? Bueno, nos quedan 20 minutos aproximadamente. Entonces vamos a hablar del deber primordial y por último la junta semanal del presidio. Nos dice el manual que el punto más saliente del reglamento legionario es la obligación rigurosísima que la legión impone al socio de asistir a las juntas. Dicho de otra manera, si usted quiere ser un legionario activo, tiene que cumplir con este deber primordial y es una exigencia rigurosísima de la legión asistir semanalmente a la junta de su presidio. Además, es el deber primordial porque la junta es lo que da el ser a la legión. Es el alimento, es la fuente. Hablábamos en el punto anterior, 2 puntos anteriores, sobre la energía que se canaliza. Pues igualmente, en la junta semanal se recibe la gracia y allí se canalizan esas energías para que no se despilfarren y antes, por el contrario, vayan a hacer el trabajo que tienen que hacer y rinda los frutos que se requieren. Y ojalá estos frutos no sean al 30 y al 60, sino al 100%. Lo que la lente es para los rayos solares, esto es la junta para los socios. Los recoge, los inflama e ilumina todo cuanto se acerque a ella. Dicho de otra manera, la junta semanal del presidium es donde el legionario se nutre, se alimenta y toma la fuerza para vivir una vida como legionario activo. Es la junta semanal del presidio. No es que yo voy a ir al Santísimo y con eso reemplazo la junta, o no es que yo me voy a quedar en mi casa y me voy a hacer, la junta demora más o menos entre 1 hora y 1 hora y media. Bueno, yo en 1 hora, 1 hora y media me puedo hacer 5 rosarios, pues me hago 6. De rodillas. Frente a la imagen, eso no reemplaza la junta. Tienes que ir a la junta porque allí es donde recibimos la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia del Espíritu Santo, la cual es desbordante y rebosante en la Santísima Virgen María, que se hace presente en cada junta semanal. Y digamos, el legionario nomás entra, le entregan el manual y tiene que ser autodidacta, o hay también algunas clases para ellos, para explicarles algunos puntos. Muy buena pregunta. Cuando el legionario entra, que se decide ser un socio activo, se le entrega un manual para que no solamente lo lea como autodidacta, sino que semanalmente en cada junta hay un estudio del manual. De hecho, generalmente la lectura espiritual se toma del manual de la Legión de María. Generalmente. Sí. Pero no hay un tiempo, digamos, estipulado, decir, en 3 meses tienes que haber terminado el manual. No, de hecho, el manual es tan sabio que dice que ni con 10 o 20 veces que se lea, se va a aprender el manual. De hecho, si usted ve el manual que yo tengo, que está conmigo hace muchos años, usted lo ve que está rayado o subrayado con lápiz siempre, con lápiz, porque yo voy subrayando y subrayando y subrayando las partes más importantes. Hay personas que utilizan un resaltador,
que utilizan un resaltador y en ese resaltador van ellos los aspectos más importantes para su entendimiento, lo van subrayando. Uno se hace autodidacta, sí, pero no hay un tiempo límite para aprender el manual. De hecho, yo tengo años de estar leyendo y revisando el manual y sin embargo a veces me hacen algunas preguntas y yo, espérate un momentico, déjame yo lo busco. Porque uno no se la sabe toda. Tampoco. Todavía no es un socio perfecto. Todavía no soy un socio perfecto. Estoy en la lucha. Estoy en la lucha. Sí, señora, así es. Entonces, nos dice que este deber primordial tiene igualmente dos características muy importantes. La primera de ellas es el vínculo de unión. Roto o aflojado por falta de estima, los miembros se dispersan y la obra cae por tierra. Y a la inversa, la organización ganará en fuerza en la medida en que se respete la junta. Si yo voy a la junta y de pronto no le encuentro sentido, pues igualmente mi vida como legionario tampoco va a tener sentido. Y al fin y al cabo, más temprano que tarde, voy a terminar desertando de la Legión de María. Pero si yo le encuentro sentido, si a mí me gusta, si yo espero ese día para disfrutar de la junta, para irme a reunir con mis hermanos, para aprender de la Legión de María, para escuchar los informes del trabajo que ellos hicieron y para llenarme de la gracia de Dios que la Virgen María me regala, porque ella es el canal. Acuérdense que nosotros hablamos aquí una vez que ella es el acueducto de la gracia, ¿verdad? La Virgen María es el acueducto de la gracia, entonces ella nos regala esa gracia. Pero si alguien entra, digamos, entre comillas, desmotivado, ¿hay alguna manera de...? Oh, claro que sí, claro que sí, porque hay personas, la Legión de María no la conocen. Y si una persona no conoce la Legión de María, ya va para ver de qué se trata. Pues depende mucho del presidente, lógicamente, del manejo que le dé a la Junta. Depende mucho del director espiritual. Depende mucho de los mismos hermanos legionarios, del entusiasmo que vean y que contagien a esta persona que está llegando y que quiera conocer la Legión de María. Por eso se recomienda, incluso en la práctica se da mucho, que desde la primera junta que lleguen se le asigne un trabajo, que vaya y haga el trabajo, porque la Legión de María tiene un sistema infalible desde sus mismos comienzos, que se ha denominado el sistema maestro-aprendiz, en la que un legionario experimentado coge a aquel legionario nuevo y se lo lleva para ir aprendiendo, como el maestro que va enseñando a su alumno, a su discípulo. Sí. Y el segundo aspecto del deber primordial es lo que sigue. Lo que sigue fue escrito desde los mismos comienzos de la Legión y yo quiero traerlo a colación. Comillas. En la organización los individuos, sean cual sean sus dotes personales, se asocian con los demás a modos de engranaje de una máquina, sacrificando gran parte de su independencia por el bien del conjunto. Con ello ganará la obra el céntuplo. Muchos individuos que de otra suerte estarían ociosos o sin poder hacer nada, entran como factores positivos y no cada cual según sus propios relativos alcances, sino en solidaridad con el fervor y energía aportados por los demás. Se cierra comillas. Eso fue escrito en el manual desde los mismos comienzos. La junta semanal es una multiplicadora de todos los dones que nosotros individualmente recibimos del Espíritu Santo. Y todos esos dones unidos se multiplican y se elevan a una potencia X, cualquiera. Incluso sacrificando a veces las características particulares o las aptitudes particulares de cada uno de los individuos. Dicho de otra manera, usted es comunicadora, ¿verdad? Yo no soy comunicador.
Pero cuando nosotros dos nos unimos, se potencia su comunicación y se potencia, por ejemplo, el don que yo tengo para exponer estos conceptos. Y entonces estas dos potencias unidas hacen que se eleven en un mismo sentido y tengan un efecto superior al que usted lo haga independientemente y yo lo haga por otro lado. Para eso es una sinergia. Una sinergia, exactamente. Hablando en términos físicos, claro. Es una sinergia. Se unen las fuerzas, por pocas que sean, para producir un efecto deseado y aún mayor. Bueno, muy bien. Y entramos entonces en el último punto, que es la Junta Semanal del Presidium. Dice el manual que en un ambiente saturado de espíritu sobrenatural, por la abundante oración, las prácticas piadosas y la dulzura del amor fraterno, celebra el Presidium una junta semanal, donde cada legionario se le asigna un trabajo concreto y se reciben informes sobre el que ha realizado cada uno. Importante, en un ambiente saturado de espíritu sobrenatural, por la abundante oración, las prácticas piadosas y la dulzura del amor fraterno. 3 características del cristiano. La oración, las prácticas piadosas, que no es otra cosa que la compasión, y la dulzura del amor fraterno. Pero nosotros los cristianos, y en particular los legionarios, nos amamos unos con nosotros. Y sufrimos. Ojalá usted tenga la oportunidad de ir a una junta de un presidio. Se sufre con el hermano, pero también se alegra con el hermano. Y se goza cuando hay un resultado y que se rinde un informe que es satisfactorio a la vista de nosotros, pues, los humanos. Imagínense cómo no se puede alegrar Dios cuando alguien que está alejado de la iglesia por 20 años, después de una visita de un par de legionarios, regresa a la iglesia, y no solamente regresa, sino que se confiesa. O aquellos, por ejemplo, que tienen 30 años de estar en unión libre o con un matrimonio civil, después de una visita y de una catequesis de unos legionarios que no tienen gran formación ni gran estructura teológica, le hacen ver una verdad que ellos se sienten en la necesidad de ir a celebrar su matrimonio, a recibir la bendición de Dios, o de que sus hijos tengan los sacramentos para sus edades. Eso es muy satisfactorio y la gente se alegra, y aquel que escucha del hermano se alegra como si fuera un triunfo propio, pero no es un triunfo propio, es un triunfo del Presidium. ¿Para qué? Para la santificación personal y la gloria de Dios. Segundo, la junta semanal del Presidium es el corazón de la legión, lo que hablábamos hace un ratito, de donde fluye su sangre para animar todas sus venas y arterias. Es importante porque nosotros sabemos que la función del corazón humano y del corazón de todo ser viviente, de todo ser vivo, es una función de bomba. No tiene otra función sino de bomba. Y esa bomba hace que circule la sangre por todo el organismo, desde la cabeza hasta los pies. Y no solamente que vaya, sino que regrese. Y que esa sangre además se oxigene para que lleve el oxígeno a los tejidos. Y no solamente, sino que a través de la sangre también viajan los nutrientes que alimentan nuestras células. De tal manera que la junta semanal del Presidium es el corazón del legionario. Hace que fluya la sangre por todos los miembros. Y no solamente que vaya, sino que vuelva. Que regrese. Que vaya, cumpla una función y luego regrese otra vez a mostrar los resultados de ese encargo que se le hizo.
Dice también que la junta semanal es la central donde se engendra su luz y energía, el depósito que abastece todas sus necesidades. Es, en fin, el gran acto de comunidad donde alguien, fiel a su promesa, se coloca invisiblemente en medio de ellos, donde se derrama sobre cada uno la gracia particular necesaria para su trabajo. Y estamos hablando de la Santísima Virgen María. Fiel a su promesa, se coloca en medio de ellos, de los legionarios, y a cada uno de ellos le derrama, le da, le suministra, le proporciona la gracia suficiente para que su vida como legionario y para que su trabajo apostólico sea realizado a toda cabalidad. Y para terminar, los legionarios considerarán, pues, su asistencia a la junta semanal de su respectivo presidium como el primero y más sagrado deber para con la legión. Yo no pude hacer mi trabajo legionario porque me enfermé, porque tuve que trabajar, porque el carro se me pinchó, por la razón que sea. No es motivo para no ir a la legión. Hermana Maritza, a usted se le encomendó X trabajo. Hermano o hermana presidente, le pido perdón a usted y a la Virgen. No pude hacerlo porque tuve inconvenientes, pero aquí estoy. Es mi deber primordial como legionario ir a la junta semanal del presidium. No, que hoy sí voy, pero mañana, bueno, sabes que la próxima semana voy. Eso no es propio de un legionario porque se va enfriando y entonces termina por dejar las filas de la legión. Nada puede sustituirla. Nada, absolutamente nada puede sustituirla. Y sin ella su trabajo será como un cuerpo sin alma. Sin la junta. Es por eso que el legionario que no asiste a la junta no se le asigna trabajo. Y no se le asigna trabajo, ¿por qué? Por dos razones principales. Primero, porque para que pueda realizar un trabajo tiene que ser asignado en la junta y no vino a la junta. Y segundo, porque se pierde recibir la gracia que estamos hablando. Porque alguien fiel a su promesa se coloca en medio de ellos y le derrama la gracia suficiente para su trabajo. Y no quiero terminar este programa sin pedirle ¿qué le aconsejaría usted a esa persona que está tibio, que quiere entrar a la legión y no se anima, o al que no conoce y que quisiera conocer la Legión de María? ¿Qué consejo le da? Bueno, aquel legionario que está tibio, que yo no creo que haya un legionario tibio, pero si en caso tal de que lo haya, porque sabe que toda regla tiene excepción. Es más, la excepción hace parte de la regla, dicen algunos pensadores, filósofos, ¿verdad? Que haga más oración y que consulte con su director espiritual. Con su director espiritual, que consulte y que busque la forma de descubrir cuál es la razón por la cual esta persona está fría todavía. ¿Y para aquellos que no conocen la Legión? Para aquellos que no conocen la Legión, pues los invitamos a que visiten la Legión, que averigüen en sus parroquias dónde está un presidium, a qué hora se reúnen, y hable con algunos de los legionarios, que se acerque y que puedan de alguna manera vincularse como socios activos o como socios auxiliares. Y ahí entonces descubrirán las maravillas que Dios hace con estos pobres siervos inútiles, que lo hace el Señor con ayuda de la Santísima Virgen María, que es nuestra capitana, nuestra líder, nuestra generala, y a quien nosotros hemos confiado a través de una promesa en servirle a ella, porque a través de ella le podemos servir mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar el programa. Como siempre, le vamos a pedir una oración. Claro que sí. Gracias, Padre Santo, por permitirnos realizar este programa.
Permite igualmente, Padre Santo, que quienes nos oyen, quienes nos siguen por las plataformas y los canales que tenemos abiertos para la difusión de estos programas, puedan alcanzar igualmente a conocer la Legión de María y que a través de la Legión de María pueden igualmente alcanzar la perfección como cristianos y algún día, por la misericordia de Dios, llegar a ser santos. Te pedimos, Señor, igualmente que a nosotros nos sigas iluminando, que nos sigas ayudando y que tu gracia, que reabunda y sobreabunda en la Santísima Virgen María, se derrame igualmente en nosotros en la cantidad suficiente para poder seguir haciendo nuestro trabajo, especialmente de difundir el amor a Dios a través de la devoción a la Santísima Virgen María. Nos ponemos en manos de la Santísima Virgen diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Feliz y santa noche para todos. Bueno, muchas gracias. No se olviden de compartir nuestros contenidos, de darles like y de no perderse el programa la próxima semana. Hasta luego. Feliz noche.